Hola, continuamos con las clases de funciones exponenciales y funciones logarítmicas. En el video anterior habíamos visto que podíamos definir una función a la que llamábamos función exponencial y denotábamos con exp como la función inversa del logaritmo natural. En este video lo que vamos a hacer es probar algunas propiedades que tiene esta función. En particular, lo que veremos es que esta función coincide para los números racionales con lo que sería e a la x para este valor de el número de Euler o número de Napier. Así que esta función coincide con lo que esperamos que valga una función exponencial. Y bueno, y veremos otras propiedades que, que tiene esta función que son muy importantes. Y también, bueno, veremos cómo definir otras funciones exponenciales con otra base y también cómo definir los logaritmos con otra base. Bueno, comencemos viendo este primer teorema que dice que la función exponencial es derivable y su derivada coincide con ella misma. ¿Sí? La función exponencial tiene esa particularidad. Su derivada es la misma función exponencial. Bueno, la demostración es consecuencia de que nosotros sabemos que el logaritmo natural es una función derivable y su derivada además es positiva. Entonces, por el teorema de la función inversa para la derivada, podemos afirmar que la función exponencial va a ser derivable y además su derivada la vamos a poder calcular usando la fórmula de la derivada de la inversa. La derivada del exponencial va a ser entonces 1 sobre la derivada de su inversa, que es el logaritmo, evaluado en la exponencial. Si hacemos esa cuenta, vemos que nos queda que la derivada del exponencial es la función exponencial. Y la demostración concluye. Vamos a ver que ese resultado tiene luego muchísimas implicaciones. Bueno, otro teorema que tenemos que ver, que nos interesa particularmente para ver que así como hemos definido, comprobar que así como hemos definido la función exponencial, termina coincidiendo con la manera más artesanal de definir una función exponencial, ¿no? Primero definirla para los naturales, luego para los enteros, luego para los racionales. Siempre tratando que se verifique que la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales. Y bueno, vamos a ver que la función así definida, la función exponencial así definida como la inversa del logaritmo, cumple precisamente la propiedad que dice que bueno, la exponencial evaluada en la suma nos da el producto de las exponenciales. ¿Cómo probamos ese resultado? Bueno, consideremos dos números reales x e y consideremos sus exponenciales x tilde e y tilde. X tilde entonces la exponencial de x y tilde la exponencial de y. Que es lo mismo que decir que x es el logaritmo natural de x tilde y que y es el logaritmo natural de y tilde. Entonces, a ver, x más y yo lo puedo escribir como el logaritmo de x tilde más el logaritmo de y tilde. Y como nosotros sabemos que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos,
Esto lo podemos escribir como el logaritmo de x tilde por y tilde. Ahora, si aplicamos la función exponencial a ambos lados de esta igualdad, lo que nos queda es que la exponencial de x más y, bueno, es la exponencial del logaritmo de x tilde por y tilde, pero como exponencial y logaritmo son funciones inversas, eso nos termina quedando x tilde por y tilde, y x tilde por y tilde no es ni más ni menos que la exponencial de x por la exponencial de y. Por lo cual queda probado que se cumple esta propiedad. Y que se cumpla esta propiedad termina implicando que la exponencial de x es en efecto e a la x cuando x es racional. Bien, ahora tenemos que preguntarnos cómo podríamos definir a la x para otros valores de a, para otras bases a. Una posibilidad sería repetir todo lo que hemos hecho para el valor alfa igual a 1, hacerlo para un valor alfa genérico. ¿Sí? Definir el logaritmo asociado a ese valor alfa y luego definir la exponencial a la x como la inversa de ese logaritmo. Eso sería un camino posible a seguir, pero vamos a ver que hay algo un poco más sencillo que nos va a evitar repetir tantas cuentas. Bien, definición de a a la x. Entonces tomemos una base a positiva, a distinto de 1, que sería un caso sin interés, y a distinto de, que ya eso ya lo tenemos definido, e a la x ya está definido. Tomamos entonces una a de esta forma y vamos a definir la función a la x para x cualquier número real como la función exponencial evaluada en logaritmo de a por x. Bueno, al principio la definición puede parecer un poco caprichosa, pero en realidad tiene mucho sentido definir a la x de esta manera. Pensemos que a se puede escribir como la exponencial del logaritmo natural de a. Y después nosotros esperamos que la exponencial del producto se pueda pensar como una composición de exponenciales. Concretamente, nosotros esperamos que se verifique que la exponencial del logaritmo de a por x sea lo mismo que la exponencial del logaritmo de a, todo eso elevado a la x. Y digamos que ahí está la motivación de por qué hemos definido a la x de esta forma. Veremos en un momento que esta definición coincide, para el caso en que x sea racional, coincide con cómo estábamos definiendo a la x anteriormente, en el video 1. Eso es lo que aquí notamos en la segunda observación. Definiendo así a la x, observamos que, bueno, por un lado, a la 1 es e a la logaritmo de a, y eso en consecuencia es a. Y por otro lado, a la x más i lo podemos escribir entonces como la exponencial del logaritmo de a por x más i. La exponencial sabemos que verifica que la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales, así que podemos escribir lo anterior como e a la logaritmo de a por x por e a la logaritmo de a por y, y eso es por definición a la x por a la y. Entonces se verifica que la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales. Con estas dos propiedades que tenemos aquí,
nosotros podíamos definir a la x para x racional, y en consecuencia concluimos que la definición anterior que teníamos más con esta definición actual que hemos dado van a coincidir para los números racionales. Bueno, otra propiedad que tenemos, definiendo de esta manera a la x, es que se verifica que a la x elevado a la y, eso es igual a la x por y, para todo x e y números reales. La demostración es directa, es cuestión de usar en el momento justo la definición que tenemos de a a la x y las propiedades que tenemos para la función, para las funciones exponenciales. Entonces, a a la x elevado a la y, eso por definición de exponencial de base a la x, lo podemos escribir como la exponencial de y logaritmo de a la x. Luego, por la definición de a la x, lo anterior se puede escribir como la exponencial de y logaritmo de la exponencial del logaritmo de a por x. Y aquí, fíjense que nos quedó el logaritmo natural aplicado a una exponencial en el exponente. Usamos que son funciones inversas, logaritmo y exponencial, y lo anterior se puede simplificar y nos queda la exponencial de y logaritmo de a por x. Pero bueno, esto nuevamente usando la definición de a a la x, nos queda que de la función a a la x, nos queda que esto es a a la x por y. Y tenemos la propiedad que queríamos verificar. Otro teorema, la función a a la x, así como la tenemos definida, es una función definida en todos los reales y que va a los reales positivos, es una función derivable y su derivada la podemos calcular y vale el logaritmo natural de a por a a la x. Bueno, la demostración es inmediata. La función va a ser positiva porque básicamente es la función exponencial evaluada en algo, que eso sabemos que es positivo. Va a ser derivable por ser composición de funciones derivables. La función exponencial es derivable y estamos componiendo la función exponencial con el producto logaritmo de a por x, así que nos queda derivable. Y la derivada la calculamos simplemente usando regla de la cadena. La derivada de a a la x va a ser entonces la derivada del exponencial del logaritmo de a por x. La derivada del exponencial es la exponencial, evaluada en su argumento, por la derivada de la de adentro. En este caso nos queda logaritmo de a. Así que, bueno, la derivada de a a la x es a a la x por el logaritmo de a. Fíjense que en particular, si a fuese e, este resultado coincide con lo que ya sabíamos. La derivada del exponencial es la exponencial, la derivada de e a la x es e a la x por el logaritmo de e, que es 1. Bien, algunas consecuencias del resultado anterior. Notemos que si a es mayor a 1, entonces a la x nos queda estrictamente creciente. Esto es porque la derivada de a a la x va a ser a a la x, que es positivo, por el logaritmo de a, que cuando a es mayor a 1, el logaritmo de a habíamos visto que era positivo. Así que derivada estrictamente positiva nos dice que la función va a ser estrictamente creciente. Mientras que si a es menor a 1,
Entonces, como el logaritmo de a va a ser menor a 0, a a la x va a tener como derivada a la x por logaritmo de a. El logaritmo de a dijimos menor a 0, entonces la derivada va a ser menor a 0 y en consecuencia la función a la x va a ser estrictamente decreciente. Además se puede ver que a a la x para a mayor a 1 tiene límite infinito en el infinito y tiene límite 0 en el menos infinito. Eso por cómo hemos definido a la x y recordando que la función exponencial e a la x tiende a infinito en el infinito y tiende a 0 en menos infinito. Y al contrario, si a es menor a 1, si la base es menor a 1, el límite de a la x en el infinito va a ser 0 y el límite de a la x en el menos infinito va a ser más infinito. Bien, aquí tenemos algunos gráficos de algunas funciones exponenciales con distintas bases. Aquí tenemos el caso con bases mayores a 1. El dibujo en verde más remarcado es la función e a la x. Y luego en los demás colores hay ejemplos de otras exponenciales con distintas bases. Fíjense que con base mayor a 1 notamos que las funciones son en todos los casos crecientes. En todos los casos se ve que la función se verifica lo que sabemos, y es que la función en el menos infinito va a tender a 0 y que en el infinito va a tender a infinito. Y otra cosa que se puede observar en el dibujo, que no está remarcada aquí en este gráfico, pero es que si evaluamos la función en 1, obtenemos el valor de la base. ¿Sí? Bueno, y después otra cosa que tienen en común todas las exponenciales es que en el 0 valen 1. En este segundo gráfico tenemos exponenciales con base menor a 1. Remarcada en verde, tenemos un caso de interés, que es la exponencial de menos x, que se puede pensar como e a la menos 1 a la x, ¿sí? Como una exponencial de base e a la menos 1. Bueno, es una función que va a aparecer muchísimo, así que conviene tenerla presente. Y bueno, después en otros colores hay exponenciales con base 0,5 y base 0,9. En estos casos tenemos funciones decrecientes, tenemos funciones que tienden a 0 en el infinito y tienden a infinito en menos infinito. Se sigue verificando que si evaluamos estas funciones en 1, obtenemos el valor de la base. Y bueno, estas funciones además todas en el 0 valen 1. Bueno, un corolario más del teorema anterior. Podemos calcular el siguiente límite gracias a lo que hemos visto hasta aquí. El límite cuando h tiende a 0 de a a la h menos 1 sobre h, ese límite que en el primer video habíamos llamado alfa, ese límite vale el logaritmo de a. Y la demostración ahora es inmediata, es recordar que ese límite es el cociente incremental de la función a a la x en x igual a 0, o sea, es la derivada de a a la x en x igual a 0. Y nosotros ya sabemos que esa derivada existe y vale el logaritmo de a. Así que se concluye que el alfa es el logaritmo de a. ¿Sí? Nosotros sabíamos que había una relación entre alfa y logaritmo de a, y ahí se establece cuál es esa relación.
Bueno, un caso particular de lo anterior es cuando la base a es c, y en ese caso tenemos que el límite de e a la h menos 1 sobre h, cuando h tiende a 0, ese límite es 1. Bueno, y otro corolario, eh, nosotros hasta ahora podíamos definir la potencia eh, x a la a con exponente a racional. Pero gracias a la definición que tenemos ahora de exponenciales, podemos definir la función x a la a para cualquier valor de a real, ¿sí? Lo único que hay que pedir, por supuesto, que x sea un número real positivo, ¿sí? Estas funciones van a estar definidas para los reales positivos. Pero bueno, podemos definir x a la a, lo podemos definir como la función exponencial evaluada en el logaritmo de x por a. Y así definida esta función, vemos que es una función derivable, nuevamente por ser composición de funciones derivables. Y además su derivada da lo que esperaríamos que dé, ¿sí? La derivada de x a la a es la derivada de la exponencial del logaritmo de x por a. Calculamos usando regla de la cadena. Esto nos queda la exponencial, evaluada en logaritmo de x por a, por la derivada de lo de adentro, que es a por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Y entonces lo que nos queda la derivada es x a la a por a sobre x. Es decir, nos queda a por x a la a menos 1. Lo que esperaríamos que dé. ¿Sí? Y lo que sabíamos que daba la derivada de una potencia cuando el a era racional, ¿sí? Todo se ajusta perfectamente. Bien, notemos también que las funciones a a la x con a distinto de 1, a positivo por supuesto, nos han quedado funciones que tienen inversa. Son funciones que van de los números reales a los números reales positivos. Son funciones monótonas. Nos han quedado funciones estrictamente crecientes si a es mayor a 1, y nos han quedado funciones estrictamente decrecientes si a es menor a 1. Son funciones continuas y derivables, y la imagen de estas funciones son en efecto todos los reales positivos, porque el límite en el 0 y en el infinito nos quedaban 0 e infinito, o infinito y 0, dependiendo de si a es mayor a 1 o a es menor a 1. Entonces, existe una función inversa de a la x, y esa función inversa de a la x va a ser logaritmo en base a. Definimos esa función entonces como la función que va de los reales positivos a los reales, y que es la inversa de la función a la x. Se puede observar que esta función, logaritmo en base a, se puede escribir en términos del logaritmo natural. ¿Sí? El logaritmo en base a de x es lo mismo que el logaritmo natural de x dividido el logaritmo natural de a. Aquí tenemos la, la cuenta que demuestra esa relación. ¿Sí? Que y sea el logaritmo en base a de x significa que x es a a la i. Eso significa que x es e a la logaritmo de a por i. Pero entonces el logaritmo natural de x es el logaritmo natural de la exponencial aplicada al logaritmo de a por i. Simplificamos ahí logaritmo con exponencial y nos queda
que eso es el logaritmo de a por i. Y la conclusión entonces es que i es el logaritmo natural de x dividido el logaritmo natural de a. Bueno, entonces el logaritmo en base a es una función que prácticamente ya conocemos porque es una constante por el logaritmo natural. Su derivada en consecuencia se calcula fácilmente. Va a ser 1 sobre el logaritmo de a por x. Y las gráficas de estas funciones logaritmos en distintas bases van a ser gráficas muy parecidas a la gráfica del logaritmo natural. Aquí tenemos algunos ejemplos con base mayor a 1. El logaritmo natural es el logaritmo, bueno, en base e, que tenemos ahí en verde. Y después en rojo y en azul hay logaritmos en base 2 y en base 10. ¿Sí? Aquí tenemos entonces bases mayores a 1. Tenemos que los logaritmos son funciones crecientes muy parecidas al logaritmo natural. En este segundo gráfico tenemos logaritmos con base menor a 1. Estos, como el logaritmo de a para a menor a 1 es menor a 0, lo que tenemos aquí es que estas funciones tienen una gráfica que es como un reflejo del logaritmo natural. ¿Sí? Nos quedan funciones decrecientes y funciones que en el 0 se van a infinito y que en el infinito se van a menos infinito. Bien. Bueno, y para ir terminando con el video de hoy, mencionemos la siguiente propiedad que nos va a permitir calcular un límite de interés y, bueno, también va a permitir calcular algunos otros límites más adelante. Tenemos la siguiente propiedad, dice que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L, un número positivo. Esto es equivalente a decir que el límite cuando x tiende a x0 del logaritmo natural de f de x es el logaritmo de L. Sí, sería como un caso particular de el resultado sobre el límite de la composición. Bueno, probemos la doble implicación, es un resultado directo. Si sabemos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L, un número positivo por cierto, usando que el logaritmo es una función continua y usando el límite de la composición, vamos a obtener que el límite cuando x tiende a x0 del logaritmo de f de x es el logaritmo de L. Y la recíproca sale de manera similar, pero esta vez usando que la función exponencial es una función continua. Y bueno, y que es la inversa de la función logaritmo. El límite cuando x tiende a x0 de f se puede pensar como el límite cuando x tiende a x0 de la función exponencial evaluada en el logaritmo de f de x. Nosotros sabemos que el límite del logaritmo de f de x está tendiendo al logaritmo de L, y entonces por límite de la composición, este límite que tenemos aquí tiende a la exponencial del logaritmo de L, que es L. Bueno, el resultado de recién nos va a permitir calcular este límite que tiene interés, el límite cuando u tiende a infinito de 1 más 1 sobre u a la u, ese límite vale e. Es un límite muy importante, incluso en algunos tratados el número e se define como el valor de este límite. Bueno, y la demostración, hay que calcular el límite, ver que podemos calcular el límite y da e.
Entonces el límite cuando u tiende a infinito de 1 más 1 sobre u a la u lo podemos escribir mediante un cambio de variable, haciendo x igual a 1 sobre u como el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 más x a la 1 sobre x. Y este límite lo vamos a calcular de manera indirecta, calculando en realidad primero el límite del logaritmo de esa función. El límite del logaritmo de 1 más x a la 1 sobre x se puede calcular porque, bueno, esto nos queda el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 sobre x por el logaritmo de 1 más x. Y este límite se puede pensar como el límite de un cociente incremental, del cociente incremental del logaritmo en 1, para ser precisos. Así que esto nos queda el límite cuando x tiende a 0 por derecha del logaritmo de 1 más x menos el logaritmo de 1 sobre x. El logaritmo de 1 es 0, así que haberlo agregado no cambia nada. Y bueno, ahí notamos que tenemos el límite de un cociente incremental. Esto va a ser entonces la derivada del logaritmo en x igual a 1, que eso nos da 1 sobre x con x igual a 1, y bueno, entonces este límite da 1. Y ahora usamos la proposición anterior y concluimos que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la exponencial del logaritmo de 1 más x a la 1 sobre x, o sea, el límite de 1 más x a la 1 sobre x, es igual a la exponencial de 1, o sea, a e. Bien, y con eso terminamos con lo que queríamos contar hoy en este video. En el video que sigue vamos a hablar un poquito sobre otras funciones que se definen a partir de las funciones exponenciales, las funciones hiperbólicas. Y después, en otro video aparte, hablaremos sobre algunas aplicaciones de interés que tienen las funciones exponenciales.